explotado, desollado vivo, lanzado al sol, cortado en pedazos por una espada samurái, asesinado y revivido solo para ser asesinado de nuevo. Algunos finales oscuros de villanos icónicos de Cartoon Network. Hoy clasificamos los destinos de los villanos de Cartoon Network, desde los más suaves hasta los peores que la muerte. Así que comencemos con los villanos que realmente la pasaron fácil. ¿Y quién mejor para empezar que la señorita Endive, la villana de uno de los programas más tranquilos de Cartoon Network? Chowder es un programa bastante tranquilo, pero aún así tiene sus conflictos. Un conflicto de este tipo es Sendive, el rival de negocios de Mangdal y posible ex amante, caracterizado por la envidia, la crueldad y la sed pura. En serio, además de usar a Panini, una niña claramente no muy bien de la cabeza, como peón en sus planes y acosar constantemente a Mung. Ella objetiva a Schnitzel constantemente a lo largo de la serie, de formas que hacen que su aprendiz parezca absolutamente manso en comparación. ¿Cuál es el castigo del programa por esto? Ella se casa con él. No es broma. El antagonista principal de la serie logró un matrimonio feliz y consensuado con la persona a quien acosaba románticamente. Ambos lucen sinceramente felices, lo cual es bueno. Pero es algo salvaje que este programa para niños viera a un personaje que acosaba, espiaba y amenazaba abiertamente con canibalizar a otro por un amor retorcido y decidiera, hey, harían una linda pareja. Sí, sargento, estoy bastante segura de que reconozco a algunos de ellos. Pero aquí está la reina de evadir responsabilidades. Pink Diamond, a quien quizás conozcas después como Rose Quartz. Sí, resulta que la querida y fallecida madre de Steven era básicamente una segunda oportunidad de vida para un infame criminal de guerra. Tal vez infame no sea el término adecuado. Sí, Diamante Rosa causó la muerte de muchas personas con su imprudencia, pero siempre tuvo buenas intenciones, iniciando la Guerra de las Gemas en un esfuerzo por proteger su hogar. Debemos clasificarla aquí porque al final no enfrenta las consecuencias de sus acciones, sino que finge su muerte con la ayuda de Perla para comenzar de nuevo como Cuarzo Rosa. Finalmente viviendo en Steven. Obtuvo una segunda oportunidad sincera de hacer una vida pacífica para ella y su familia, y realmente no tenía forma de saber que el drama de Diamante afectaría a Steven incluso miles de años después. Dicho esto, con lo mucho que vivió, tuvo que lidiar con mucha culpa que debió haberle pesado. Y aunque podrías argumentar que eso es una forma de justicia cósmica literal, ciertamente esquivó una bala. Pero esos son los personajes que califican como aquellos cuyos destinos son fáciles de digerir. Ahora pasemos a los castigos no letales, para los villanos cuyos destinos fueron soportables, pero aún así cambiaron su vida de alguna manera negativa. Está bien, ahora sé que este próximo tipo realmente no encaja con la mayoría de los personajes del video, pero simplemente tenemos que hacer un reconocimiento a Grimm. Aunque es una encarnación más agradable de la parca, Grimm sigue siendo muy mucho la personificación de la muerte misma, que simplemente resulta estar al servicio de algunos niños inestables en este momento. Y sí, eso es exactamente por qué insistimos en darle un lugar. Quiero decir, toda la premisa del programa es él perdiendo un juego de limbo y siendo forzado a ser el mejor amigo personal y sirviente de dos niños como resultado. Para empeorar las cosas, estos no son niños comunes y corrientes. Billy es dulce y amigable, pero más lento que un caracol sedado. Mandy es Mandy. Cualquier conocedor del programa entenderá que esa declaración se explica por sí misma. El castigo es su propia recompensa. Caer de ser una personificación sobrenatural de la muerte misma a ser una niñera glorificada debe ser una píldora muy dura de tragar. Y Grimm lo hace saber. No está contento de ser rehén de los niños, hasta el punto de que incluso fantasea con matarlos algunas veces en las primeras temporadas. La única razón por la que no podemos clasificarlo más alto es que, aunque Grimm no está feliz con su destino, termina acostumbrándose a él. Incluso, tuvo la oportunidad de escapar de ello en el episodio. Find es como Friends sin la R, cuando Nurgle secuestró a Billy y Mandy para que fueran sus amigos.
Grimm inicialmente se unió a ello, pero cuando vio los dibujos de crayón de Billy de él mismo y Grimm, decidió no salvarlos de Nurgle y seguir cumpliendo con sus deberes. Su vida cambió, pero parece preferir estar con ellos que sin ellos, convirtiendo este en uno de los castigos más leves de nuestra lista. Solo en Cartoon Network, una adolescente podría ser menos agradable que la encarnación literal de la muerte, pero Heather era justo ese tipo de persona. Para ser honesto, ella tuvo posiblemente la muerte menos espantosa de los villanos en Total Drama, pero aún así esto es Total Drama, así que eso no dice exactamente mucho. Ella tuvo que lidiar con toda la humillación de ser afeitada al ras en la televisión nacional, bastante descuidadamente, debo agregar, y se hizo infame por ser la chica mala de Total Drama. Podrías argumentar que eso no es gran cosa, ya que ella ni siquiera sufrió lesiones graves como la mayoría del elenco, pero piénsalo, Heather pasó por un infierno esta temporada. Heather ganó todos los desafíos en el campamento, pero eso significó que tuvo que trabajar más duro que casi todos los demás mientras quemaba puentes con todo el elenco. No estoy diciendo que no se mereciera absolutamente su merecido, pero aún así debe haber sido un gran dolor pasar por todo eso y aún perder por una tecnicidad. Aunque solo apareció una vez, debemos mencionar al señor Ross, este tipo, hombre. Sé que el partido de voleibol fue muy importante para ti, pero estar tan enojado por haberlo arruinado que literalmente desafías las leyes del tiempo y el espacio para vengarte y arreglar las cosas. Este es un proyecto en el que estoy trabajando. ¡Genial! Ese es un nivel de mezquindad que ni siquiera sabía que existía, y honestamente estoy algo impresionado por ello. Regresa y gana el campeonato estatal de voleibol, obvio. El destino de Rigby pudo haber sido terrible, pero gracias a que su pasado se disculpó por sus malas acciones, Ross lloró de alegría y ofreció su amistad a los chicos. Desafortunadamente tendría que esperar para seguir adelante, ya que iría a la cárcel por contrabando de plutonio y destrucción de propiedad. Bueno, al menos no es un asesino loco que viaja en el tiempo, eso es algo positivo. Ojalá pueda comer esas hamburguesas con los chicos después. Y mucha terapia. A continuación está el principal antagonista de Campamento Laszlo, Scoutmaster Lumpus. Lumpus se mostró como un personaje franco y directo en gran parte de la serie. En términos simples, era un patán que le gustaba hacer la vida de los niños miserable, al menos durante unos 2 meses en el campamento de verano. Pero al final de la serie, todo se complicó aún más. Ver a Heifer Wolf de la vida moderna de Rocco aparecer con la policía para enfrentarse a Lumpus. En un sentido meta, probablemente fue una broma sobre que él y Lumpus comparten el mismo actor de voz. Pero en el universo, resultó que Lumpus era un impostor todo el tiempo, habiendo encerrado al verdadero Lumpus en el armario todo el verano para robarle su trabajo. Y vaya, este programa ha terminado hace años, pero aún no puedo creer que esta sea la descripción real de lo que sucedió en lugar de una parodia de Robot Chicken o algo así. Lumpus terminó internado en un manicomio, probablemente el lugar más seguro para él. Claro, no va a tener mucha autonomía en el futuro, pero al menos no tendrá que temer la próxima inspección del comandante Juha. Pasando a Rob. Rob era el malo designado de Elmore, lo cual es irónico, ya que probablemente ni siquiera está entre las 5 peores personas de allí. Lo demostró en el último episodio de la serie original, donde se disfrazó de superintendente malvado para convertir a todos los estudiantes de Elmore High en versiones más normales de sí mismos para evitar, algo. Se trata del mundo desmoronándose en píxeles y siendo absorbido en un vacío blanco, donde el buen Robbie también fue absorbido. Dado que no tenemos idea de lo que se pretendía evitar con esta transformación, realmente no podemos ubicarlo definitivamente más alto o más bajo. Todo lo que sabemos es que tenía alguna razón genuina de preocupación y probablemente terminará seriamente herido como resultado. Ahora es un personaje en la lista de hoy sin un destino definitivo, pero simplemente teníamos que mencionar a uno de los supervillanos más icónicos de Cartoon Network, Mojo Jojo. A lo largo de toda la serie, este mono súper inteligente pasa todo su tiempo tramando venganza contra sus adversarios, que resultan ser 3 niñas de jardín de infantes.
Como villano recurrente de dibujos animados, Mojo Jojo no tiene un final definitivo para su arco de personaje, pero sorprendentemente tiene una historia de fondo. Originalmente siendo la mascota problemática del profesor, se puso celoso cuando su dueño pasó más tiempo con las niñas que con él, así que en un intento de sabotearlas, terminó irónicamente creándolas, lo cual no debe ser un hecho fácil de aceptar. Añade el hecho de que le dan una paliza de niños en prácticamente todas sus apariciones, y tienes un nivel de humillación que vale más que una mención en esta lista. Hablemos de Scott, el principal villano de la segunda generación de Total Drama. Al igual que Heather, la crueldad de Scott fue su perdición. La diferencia entre ellos es que, mientras que Heather solo tuvo que lidiar con alguna humillación pública clásica, Scott tuvo que lidiar con ser brutalizado completamente por un tiburón de 2 patas y respirador que lo persiguió durante toda la temporada. Cuando un personaje de caricatura se lesiona gravemente, suele aparecer con un yeso corporal completo o en silla de ruedas, pero vuelve a la normalidad al final del episodio. Pero cuando el personaje de dibujos animados mencionado es un adolescente humano que fue colocado en un pulmón de hierro con solo su cabeza expuesta, quiero decir Jesús, eso es perturbador. Empeora porque no confirmamos su recuperación hasta la próxima temporada. La única razón por la que no está mucho más alto es porque se recuperó más rápido que Alejandro, a quien le quemó la lava. Pero ignorando las habilidades regenerativas de las caricaturas, esta sigue siendo una de las lesiones más exageradas en una serie repleta de ellas. Además, si eliges creerlo, su última aparición fue en el final de All Stars, donde asumirías que voló hacia el sol si los creadores no hubieran confirmado su supervivencia. Un pensamiento fugaz, pero es hora de adentrarnos en lo verdaderamente crudo. Estos son los personajes que ya no están vivos ni pateando, ya que sufrieron destinos letales. Hablemos de los enemigos de Courage, específicamente en uno de los últimos episodios, Ball of Revenge. En este episodio, Eustace decide que después de todo por lo que ha pasado, ver a Muriel tejer una manta para su querido perro es su punto de quiebre. Como resultado, convoca a 6 de los antiguos enemigos de Courage para intentar eliminarlo definitivamente. Dios mío, tío. Lo peor de esto es que a pesar de que Eustace es el cabecilla del plan, recibe el castigo menos brutal. Courage es capaz de gritar tan fuerte para salir del lío que destruye el suelo debajo de sus oponentes, y dado como muere Eustace en este programa, supongo que una caída así al abismo habría acabado con estos chicos. De todos modos, no los vemos después de este punto, así que están tan acabados como si los cortaras de cualquier forma. Y hablando de valor, nos restringimos a usar muchos personajes que no sufren mucho más que las típicas travesuras de los dibujos animados, pero hicimos una excepción con Eustace. Kenny McCormick puede ser el más conocido, pero Eustace llevó el arte de morir repetidamente como una broma recurrente a los niños de todas partes. En serio, Eustace estaba constantemente pasando por ello. Ya sea que lo aplastaran, lo atropellaran, lo desintegraran, lo paralizaran, lo comiera una ardilla que ni siquiera tenía nada que ver con el resto del episodio, lo que sea, probablemente Eustace lo ha sufrido. Por la variedad y cantidad de muertes, Eustace estaría en la cima de nuestra lista, pero tanto él como su familia parecen indiferentes ante su fallecimiento. Es como si supieran que volverá al día siguiente. O tal vez, dado lo malo que es todo el tiempo, no tienen muchas razones para sentirse mal por él. Lo único más feo que esto... Aún así, es difícil ver su muerte como algo grave, por retorcido que parezca. Pero hablemos de Auntie Pops. Todos estábamos tan ocupados lamentando la muerte de Pops que olvidamos que el gran villano de la última temporada tuvo el mismo final. Fue lanzado al sol en los brazos de su hermano, para asegurarse de que nunca volvería a lastimar a nadie. Y aunque este era un final necesario, este acto de amor duro y sacrificio fue suficiente para darle a Auntie Pops una sensación de tristeza y remordimiento en sus últimos momentos. Parecía estar en paz al final, capaz de aceptar un último abrazo de su hermano perdido hace mucho tiempo y de aceptar una muerte instantánea. Es salvaje cuando ser lanzado al sol es una de las muertes más soportables en la lista. Ahora tenemos que hablar sobre el aterrador Leech. Durante las primeras temporadas de Hora de Aventura, este tipo parecía ser el gran malo, y con razón. Pasó de recibir una patada en la cara por parte de Billy en una canción a usar su piel muerta como disfraz.
Un gran avance sin duda, y también lo fue su destino final. Verás, en el episodio Escape de la Ciudadela, el Lich es salpicado por la sangre de un guardián curativo que restaura su carne y músculo, convirtiéndolo en un gigantesco bebé. A juzgar por sus gritos durante el proceso, probablemente no fue lo más agradable físicamente, pero ahora tiene todas sus necesidades cubiertas por el señor cerdo y los troncos de árbol. Claro, tiene un poco la cosa de ser prisionero en su propia mente, ya que el Lich todavía sale a veces, pero en general esto no parece un destino horrible. Si estuviéramos hablando de Fiona y Cake, dejémoslo para otra ocasión. Una de las derrotas de villanos más esperadas en nuestra lista es la de Aku, y sinceramente, realmente valió la pena la espera. El tipo atormentaba a Jack en cada línea de tiempo, así que cuando finalmente lo tuvo a las puertas de la muerte, no dudó en asestar el golpe mortal y reparar algo. No hay nada como ver a un villano que fue una amenaza gigantesca a lo largo de su serie reducido a una versión miniatura y aplastable de sí mismo, y ser cortado directamente a través del cráneo como una forma de pura catarsis. Aku finalmente recibió su merecido, aunque Ashi sufrió por ello. Vilgax es un verdadero supervillano que merece ese título. Considerado por Ben como uno de los enemigos más peligrosos que ha enfrentado, Vilgax es un villano que simplemente sigue volviendo. No importa si haces explotar a este tipo, lo envías al espacio donde se convierte en una roca petrificada que sangra lentamente, de alguna manera sigue vivo después de eso, incluso si es en un futuro lejano. Vilgax, has fracasado repetidamente en tu intento de conseguir esto durante años. Esquivar la muerte cuando eres un villano a gran escala como Vilgax es una hazaña bastante impresionante, especialmente hacerlo tantas veces. ¿He avanzado demasiado para que me rechacen? Pero la cantidad de dolor físico que indudablemente ha sufrido como resultado no está en debate, así que definitivamente ha tenido un camino difícil. Pero hablemos del archienemigo de los Teen Titans, Slade. Pensarías que ser quemado por lava acabaría con alguien de una vez por todas, pero no en Cartoon Network. Y eso no es solo algo del final de Total Drama World Tour. En el final de la segunda temporada de Teen Titans, Slade fue aparentemente derrotado a manos de una traición de su protegida maltratada, Terra, quien lo empujó a un enorme pozo de lava. Esta lava lo quemó lo suficiente como para perder toda su piel y sangre, lo que no solo habría sido extremadamente doloroso, sino que habría resultado en una muerte bastante instantánea. Alguien me cuidaba ese día. En resumen, Trigun mantuvo vivo a alguien el tiempo suficiente para reclutarlo como un poderoso chico de los recados, a cambio de devolverle su piel y sangre, aprovechando su crueldad. Jeff, buenas noticias. Recuperarás tu piel. Desafortunadamente, Trigun, siendo un demonio interdimensional, temido por su poder y crueldad, no resultó ser el tipo más devoto a su palabra. Además de encontrar una laguna para restaurar a Slade, a su antiguo yo, le quitó sus recién otorgados poderes y aparentemente lo desgarró, haciéndolo sufrir su segunda muerte. Claro, Slade absolutamente merecía esto, pero hay algo casi lamentable en que todos con los que trabaja le traicionen al final. Independientemente de la interpretación, fue asesinado brutalmente por alguien en quien confió 2 veces, una terrible forma de morir. Pero podemos pensar en solo 3 villanos más de Cartoon Network que tuvieron una mano aún peor al final. Estos son los destinos peores que la muerte. La medalla de bronce de brutalidad va para el antagonista principal de Hora de Aventura, Oro. Podría ser muy bien el villano más poderoso en nuestra lista, esencialmente la encarnación misma de la pura corrupción y caos. Cuando Simon, Betty y Finn quedan atrapados dentro de él al final de la serie, el trío intenta desear que deje de existir para evitar más daño. Un deseo incumplido lleva a Betty a pedir lo siguiente: el poder de proteger a Simon. Deseo poder mantener a Simon a salvo. Con eso, se fusionó con Gulp y salió de Oo, evitando que Gulp volviera a lastimar a alguien como Simon. ¿Merecía Gulp esto? Absolutamente. Pero imagina ser un prisionero en tu propia mente, además de ser inmortal, y no tener autonomía sobre tu propio cuerpo. Eso fácilmente cuenta como un destino peor que la muerte misma, para un ser cuyo propósito es sembrar el caos y la destrucción en todo el universo. Al menos se supone que Gulp no siente dolor físico, ¿no? Estamos dividiendo pelos, pero eso tiene que ser una gran ventaja en este punto de la lista.
La medalla de plata de la brutalidad debe ser para Mandark de El Laboratorio de Dexter. A pesar de que el programa tiene menos continuidad que muchos, hay un especial que realmente nos da una visión del futuro, la película para televisión Ego Trip, que muestra a Mandark obtener una de las invenciones más revolucionarias de Dexter, el Neurosonic Protocore. Con ello, se vuelve aún más corrupto de lo habitual y transforma el mundo en un desastre de cerebros muertos, donde solo él mismo tiene acceso a la ciencia y al conocimiento. Al final, lo único que quedaba de Mandark era ese cerebro malvado y un perchero. En serio, después de su derrota a manos del icónico equipo de Dexter y Billy, el mayor contraparte de Mandark literalmente explota de pura rabia, dejando solo su propio cerebro, que al parecer Dexter decidió mantener vivo en exhibición, para que el mundo lo vea como castigo por sus crímenes. Mandark merecía esto, pero no podemos negar la brutalidad del acto. Imagina tener suficiente conciencia para pensar y hablar sobre vengarte de tu peor enemigo, pero no poder hacer absolutamente nada al respecto. Sin mencionar que te fuerzan a quedarte en su laboratorio de por vida. Lo único positivo que podemos decir es el hecho de que, ya que Dee salvó el futuro sin saberlo al presionar ese brillante botón verde, la sociedad pudo florecer sin el obstáculo del horrible régimen de Mandark. Como resultado, esta vez el destino puede haber sido menos brutal, pero ahora es momento de hablar de la medalla de oro de la brutalidad. El coco de Billy y Mandy. Este es uno de esos programas como Invader Sim, donde suceden cosas tan desordenadas tan a menudo y a un ritmo tan rápido que eventualmente simplemente dejas de cuestionarlo. Como el principal antagonista de la gran aventura Boogie de Billy y Mandy, la derrota de Boogie resaltó incluso para los estándares de este programa. Como acosador y rival de Grimm, Boogie aspira a ser maestro del miedo. Aspirante porque realmente no asusta en lo absoluto. No te preocupes, Boogie solo encuentra la mano izquierda del horror, un antiguo relicario que te dará el poder de hacer realidad los peores miedos de cualquiera, siempre que puedas enfrentar los tuyos. Irónicamente, pero merecidamente debo agregar, Boogie obteniendo la mano no resulta en que él se vuelva aterrador, sino que, sin siquiera tener la mano encendida, finalmente llega a darse cuenta de que no es aterrador en absoluto, lo que resulta en uno de los gags más exagerados que hemos visto en un dibujo animado. Y sigue así durante como un minuto. Boogie cae de un acantilado, un montón de murciélagos le comen la piel pedazo por pedazo, es empalado en estalagmitas, es golpeado por un maldito monorriel. Este tipo pasa por varias rondas de dolor físico extremo que habría matado a cualquiera que no sea inmortal, y recibió suficientes golpes en la cabeza para tener miedo de todo lo que le rodea, lo que llevó a aún más violencia cómica. Su miedo y nerviosismo son suficientes para ser atormentado emocional, mental y físicamente. Lo peor es que su inmortalidad nunca le permite descansar de ello. Quizás fue malvado, pero concuerdo con Erwin en esto. Pobre hombre del saco.